Gracia y paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos, que nos escuchen aquí a través de esta plataforma. Hoy estamos aquí con nuestros hermanos viendo el tema del papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Soy Jocelyn Alcocer. Dios les bendiga. Amén. Soy el hermano Sinaí Martínez. Amén, hermanos. Bueno, quería empezar. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo según la Biblia? Y vemos en San Juan 4:24, dice la Escritura, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante entender su papel en la vida del creyente? Bueno, habita en los creyentes y es como una fuente de poder y guía divino para transformar el carácter de nosotros y nos hace parecernos más a Cristo. Amén. Y nos empodera para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, proclamando el mensaje cristiano y profunda íntima con Dios. Amén. Asegurando la salvación y guiándonos hacia la verdad y la justicia. Amén. Amén, hermanos. Entonces quería empezar, con la perspectiva que defiende lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo como consolador y guía? Amén. Para entender la obra del Espíritu Santo, primero hay que ver la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Cuando el Señor Jesús vino aquí en la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Él predicó el Evangelio, predicó las buenas nuevas de salvación, Amén. llamó a la humanidad a que se arrepintiera de sus pecados y creyeran en su nombre. Amén. Eso es cuando el Señor Jesús estaba físicamente aquí en la tierra. Amén. Ahora bien sabemos que el Señor Jesús tuvo que morir por nuestros pecados, Amén. Él tuvo que pagar el precio y Él después ascendió a los cielos. Ahora el Señor Jesús no está físicamente aquí con nosotros, pero nos ha prometido, ¿de qué? De su Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora es esa esencia, la misma presencia de nuestro Dios que nos anima, que nos fortalece para combatir contra las tentaciones, las pruebas, y no solamente es nuestro guía, sino también es nuestro consolador, Amén. porque el hecho de que seamos seguidores de Cristo no nos hace exentos de sufrir pruebas o persecución por causa del Evangelio. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Amén. Pero es el Espíritu Santo el que nos guía en nuestro caminar. ¿Para qué? Para tener esa comunión íntima, estrecha con nuestro Dios y para entender su palabra y percibirla con la mente de Cristo. Amén. Y para confirmar lo que ha dicho mi hermano Sinaí, tenemos el texto según Juan 14:26. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. Y también, como dijo mi hermano, el Espíritu Santo es el Consolador. Sabemos que en la Biblia dice que el Espíritu Santo interpreta nuestras geminas y llanto cuando las palabras no alcanzan, Amén. cuando le oramos a Dios. Amén. Amén, Amén. hermanos. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la salvación y el nuevo nacimiento? Amén. El Espíritu Santo obra en la salvación y el nuevo nacimiento porque es nuestra guía ya como salvados, como seguidores de Cristo. El Espíritu Santo nos va a dar esa convicción, nos va a dar el temor hacia Cristo para seguir adelante. Como dijo mi hermano, no estamos libres de tentación, ni de problemas, ni de dolor cuando seguimos al Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a seguir adelante, nos da la fortaleza y la sabiduría para seguir. Cuando apenas estamos naciendo como cristianos, no sabemos todo, estamos aprendiendo, vamos a tener errores, pero el Espíritu Santo está ahí para consolarnos, guiarnos y edificarnos. Amén. Y todo con sinceridad, claro. Amén. Y sabemos que
aunque nos bauticemos en agua, ¿verdad? Eso no nos hace una nueva persona, sino la obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. 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 ¿Qué papel tiene en ayudarnos a comprender la palabra de Dios? Sí, amén. Voy a darle lectura a una parte escritural allá en 1 Corintios 2, el 14. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Lo que San Pablo nos quiere decir es que por naturaleza, desde la caída de Adán y Eva, nos hemos corrompido delante de Dios. Amén. Amén. Ahora ya no tenemos esa naturaleza santa con la que Dios nos creó. Amén. Ahora, como dice Jeremías, el corazón del hombre es más perverso que cualquier cosa. Amén. Ahora, en nosotros tiene que haber una renovación de mente, de corazón, que solamente es dado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y aquí nos dice que el hombre animal no puede para nada entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Amén. Porque la palabra de Dios se tiene que examinar, se tiene que entender, se tiene que percibir Amén. espiritualmente. Entonces, Amén. solamente, vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo que nos da esa Sabiduría. potestad, amén, esa sabiduría Amén, para amén. poder entender la palabra de nuestro Dios. Amén, Amén. gloria a Dios. ¿Cómo produce el Espíritu Santo fruto en nuestras vidas? Amén. Una cosa que hay que aclarar, muchas veces oímos que son los frutos del Espíritu Santo. No es así, Amén. porque dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, tolerancia. Nos da una lista son virtudes, Amén. de 9 virtudes. Ahora, cuando en nosotros habita verdaderamente el Espíritu Santo, por ende, esas virtudes tienen que ser manifestadas, reflejadas, ¿en qué? Amén. En nuestra manera de vivir. Amén. No con esto quiero decir que en nosotros no va a haber nada de lucha. No, sí, va a haber lucha, Amén. va a haber dificultad, pero queda en nosotros qué vamos a hacer en esa lucha. Si nos vamos a dar por vencidos o vamos a acudir a aquel quien nos puede dar la potestad para, como dice la Escritura, ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, les quiero preguntar, diciendo eso del fruto y las virtudes, ¿cómo nos capacita eso para vivir en santidad? Para vivir en santidad, amén. 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 Bueno, para esto hay que entender, vuelvo a repetir, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Mateo 20:28 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Amén. sino para servir. Claro que sí. ¿Qué entendemos? Que en nuestra vida espiritual nosotros no tenemos que preocuparnos siempre por el yo personal, por decirlo así, Amén. sino que siempre hay que vivir para agradar a Dios, Amén. agradar a su iglesia. Esto es lo que agrada a Dios. Ahora, con respecto a la santidad, sabemos que el Señor es enteramente santo Así es, amén. y es el Espíritu Santo el que nos da esa sabiduría, esa habilidad para sobrellevar cualquier carga, Amén. cualquier prueba, porque siempre el tentador, que el Señor Jesucristo lo reprenda, Así es, amén. va a querer ahí poner Maldad. maldad, tropiezos. Amén, amén. Pero si leemos el Salmo 91, un salmo muy hermoso, muy precioso, Amén. ahí vamos a ver que el Espíritu de Dios siempre nos va a dar de su sombra, de su protección, Claro que sí. para evitar y guardarnos sin alguna caída. Amén, gloria a Cristo. Amén. Pues sí, nos capacita para vivir en santidad porque también nos da esa convicción, ¿verdad? De la tentación, nos ayuda a entender la verdad, porque Amén. como mencionaban que podemos leer la escritura, pero si no vive en nuestro corazón, si no la ponemos en práctica, no es posible entender. Y también de manera que muchas veces dicen que cuando tú entregas tu vida, ¿verdad? Hay esos cambios en ti,
se notan a Amén. veces físicamente, como que te ves diferente, te ves más feliz, y no es Amén. porque seas mejor persona, sino porque Dios está obrando en tu vida. Amén. Así Quizás es. eras una persona con enojo, coraje, amargura, y se ve el cambio en ti. Amén. Amén. Entonces, Y dos de las virtudes del Espíritu Santo es gozo y caridad, que Amén. es amor. Amén. Amén. Y paz. Amén. Entonces, a veces, bueno, a mí me ha tocado que una vez fuimos a la lavandería con mi mamá y Amén. había una señora, quizás hermana, que me dijo, ¿tú eres cristiana? Y le dije, amén, sí. Dijo, es que se nota como no sé, como un Brillo. Ajá, Ajá. en ti. Y le dije, oh, amén, Dios le pague. Y yo no lo entendía, pero es cuando a través de, o sea, De la otras gente. personas Ajá. se da a conocer que Dios vive en tu vida. Y fue algo como inesperado, pero como que a la misma vez le di gracias a Dios, como que nuestro vestir, nuestro hablar, nuestra presencia igual atraiga a otras personas a Amén. que quieran conocerlo más. Amén. Amén. Entonces también nos guía a hacer la voluntad de Dios, Así es. que es Amén. lo más importante, porque sin la voluntad de Dios nosotros no somos nada. Sí es. Amén. Amén, hermanos. También les quería preguntar que cómo nos capacita para servir en la iglesia y en la misión del evangelio. Amén. Cuando el Espíritu Santo mora en y con vosotros, surge un gozo inexplicable. Amén. Dice la Escritura que corren en nosotros ríos de agua viva. Amén. Entonces, así como con gozo hemos recibido la palabra de Dios, nuestro deseo es que las demás gentes reciban esta palabra. Amén, amén. De gracia hemos recibido, porque es un regalo lo que hemos recibido. Amén. A veces nosotros nos quedamos callados, pero no. Hay que salir a predicar, hay que salir a compartir esas buenas nuevas, porque hay que tener en consideración que son muchas almas las que están en peligro. Amén, Sí. amén. Y quienes no han escuchado el Evangelio y que necesitan reconocer que están en necesidad de un Salvador. Amén, amén. Amén. Sabemos que como creyentes es nuestro trabajo llevar el evangelio de Dios hacia los que no lo conocen, y Amén. siento que como juventud quizás eso nos falta más querer hablar y exponer la verdad, la palabra de Dios, y quizás en un momento, quizás como grupo de podcast pudiéramos hacer eso, porque como dice el hermano, hay muchas almas que aún hay por conocer a Dios. Amén. Y es Amén. importante, cae en nosotros que platiquemos y hablemos de Dios en todo nuestro hablar, porque Dios nos va a pedir cuentas cuántas Sí, almas amén. le trajimos a Él. Amén. Y como dice su palabra, Dios no nos da un espíritu de temor, sino nos da un espíritu de valentía, porque eso es lo que requiere a veces para predicar de Dios, porque no es algo fácil ni para tomarlo como ligeramente, sino es algo que es nuestro deber como cristiano. Amén, amén. Porque sí, como dijo mi hermano, el enemigo, que Jesucristo lo reprenda, Amén. está como león, está listo para devorar cualquier alma, y es nuestro deber traerle a Dios lo que es suyo. Amén. Amén, amén. Ahora, no todos lo ven igual. Hay quienes dicen, si el Espíritu Santo vive en los creyentes, ¿por qué no siempre vemos vidas transformadas? Si el Espíritu Santo está en los creyentes, ¿por qué a veces no vemos vidas transformadas? Amén. Esto tiene que ver mucho con el libre albedrío, Amén. porque de que el Espíritu Santo va a hacer su obra, la va a hacer. Amén, amén. Pero si tú no tienes un corazón dispuesto y tú no enseñas ningún esfuerzo para acercarte a Dios, ¿cómo tú puedes esperar algo? O sea, si tú no, es un regalo, Amén. está el regalo ahí, si tú no lo abres, pues nunca lo vas a tener. Amén. Y a veces nuestra voluntad propia nos gana, porque todavía tenemos carne y somos pecaminosos, como Amén. dice aquí en Santiago 1, Santiago 1:14, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia
concupiscencia es atraído y cebado. Entonces nuestro propio deseo de hacer lo que queremos hacer nos ciega y no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme. Amén, amén. 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 Bueno, nomás para confirmar lo que dijo mi hermana Jocelyn, Amén. es el libre albedrío, que es la decisión propia, en pocas Amén. palabras, de la persona. Amén. Y dice Romanos 8:13, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Es decir, que si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a producir? ¿Cuál va a ser el resultado? La muerte. Amén. No solamente muerte física, sino muerte espiritual. Amén. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, si andamos por el Espíritu, caminamos en el Espíritu día tras día, todos los días de nuestra vida, ¿qué vamos a sembrar? ¿Cuál va a ser el fruto? La vida eterna. Amén. Gloria a Entonces, Dios. nos damos cuenta que si no hay vidas transformadas, es simple y sencillamente porque el alma o la persona no quiere ese cambio genuino en su vida Amén. espiritual. Amén. Amén. ¿Es posible que algunas experiencias atribuidas al Espíritu Santo sean emocionales y no espirituales? Amén. Pues no, porque como sabemos las emociones son pasajeras Amén, amén. y lo que hace el Espíritu Santo es un cambio constante y siempre genuino, exactamente. Las emociones porque son como las olas, así cambian. Amén, amén. Pero el Espíritu Santo es Dios Amén. y Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Amén. Entonces, como Dios obró en el Antiguo Testamento, va a obrar ahorita. Entonces, todos sus, digamos, atributos y todos su misericordia hacia nosotros y su amor es igual. Amén. Entonces, si tú dices, oh, pues yo acepté a Dios porque yo, no va a ser así. Amén. Dios nos llama. Tú contestas, pero Dios te llama. Amén. Entonces no debes tú entregarte tu vida nomás por una emoción. Tú Amén, tienes que amén. saber que lo que es de Dios es en serio. Es Amén. algo que no se juega. Las cosas de Dios no se juegan. Amén, amén. Tú al bautizarte, tú haces un compromiso con el Señor Jesucristo que tú le vas a seguir, tú vas a tomar tu cruz, seguirle hasta los fines de tus días con espíritu y en verdad, Amén, con amén. una relación genuina. No vas a decirle, no vas a tomar del vaso de Cristo un día y luego el vaso del demonio el otro día. Amén, amén. O como han dicho, a veces vas a ir a las fiestas mundanas el sábado y luego el domingo le vas a orar a Dios. No tiene que trabajar así, tú tienes que tener esa relación genuina y viene de un cambio del corazón que es, lo puedes obtener, amén, sincero, y lo puedes obtener a través del Espíritu Amén. Santo. Amén, amén. ¿Quién es Dios que nos llama? Porque muchas veces, Amén. como estamos platicando, las emociones quizás, o también las presiones, que es que ya no quiero que me digan que me bautice, es que para que no digan que ya tengo cierta edad y no me he bautizado. Amén. No es así, sino que Dios habla a tiempo y Él sabrá cuándo le llama a cada quien. Amén. Y Dios te llama como tú eres ahorita. Si eres pecaminoso, eres cualquier cosa puedes hacer, haber hecho lo más, digamos, asqueroso que tú puedes pensar. Dios te llama, todavía te ama, murió en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados. Él te llama a ti, pero no espera que te quedes igual de cómo te llamó. Él te va a estar cambiando para su propósito, que es grande y más de nuestro propio propósito para nosotros mismos. Amén. Y sabemos que esos cambios solo son posibles a través del Espíritu Santo que Amén. obra en nuestras vidas. Amén, así es. Amén. ¿Cómo diferenciar entre la voz del Santo Espíritu y nuestros propios pensamientos? Amén. Hay que entender que siempre, como le dio lectura a mi hermana Jocelyn al texto, que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el Espíritu Santo jamás va a contradecir la palabra de Dios. Amén. Así es. Porque amén. el Espíritu Santo es la voz en este volumen santo, Amén, amén. en la palabra de Dios. Amén. Ahora, decimos que nuestro Dios no puede mentir.
Ahora, por eso es muy importante que siempre, siempre, siempre oremos a Dios en el Amén. Espíritu. Amén. Orad sin cesar. ¿Por Amén. qué? Porque así yo ya no voy a confiar en mis propios pensamientos, en mis Amén. propias emociones, porque las emociones nos engañan, Amén. los pensamientos humanos nos engañan. Amén. Pero si nosotros renovamos nuestra mente, renovamos nuestro estilo de vida, Amén. es ahí donde el Señor va a obrar. Amén. Y para apoyar a mi hermano, tengo un texto en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni Amén. vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Amén. Amén. Y esto significa, los propósitos de Dios van a ser más grandes. Dios va a darte mucho más de lo que tú piensas que tú te puedes dar a ti mismo, lo que Amén. tú te puedes imaginar. Amén. 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 Como platicábamos que Amén. cuando a veces, bueno, nosotros ya como jóvenes Así. trabajamos o estudiamos y a veces quizás tienes un trabajo que interfiere con tu tiempo de poder venir al templo, de poder asistir en diferentes ministerios, pero si Dios te da la oportunidad de tener otro trabajo que quizás te tenga mejor paga, que te da los días que tú necesites para las cosas de Dios, a veces quizás dices, ok, pero es que en este trabajo tengo estos horarios y en este trabajo es otro, pero Dios acomoda todas las cosas para que Así es. cuando se trata de las cosas de Él, Él abre los caminos para que nuestras vidas alineen con el plan de Dios. Quizás podamos decir, yo tengo la decisión del trabajo que tome, Amén. pero Dios tiene la última palabra. Sí, amén. Así es. Amén. Amén. ¿Por qué algunas personas dicen que el Espíritu Santo les guía en dirección opuestas? Amén. Y va otra vez con lo que decía en Santiago 1:14. Amén. Nosotros buscamos nuestros propios deseos. Amén, amén. Y hay un verso que dice, la carne busca lo opuesto de lo que quiere el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo busca lo que es opuesto a la carne. Amén. Entonces, y como dijo mi hermano Sinaí, Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para que mienta. Amén. Entonces, ¿cómo se va a contradecir Dios? Eso es un propio deseo que uno Amén. quiere. Tú digamos, como tú dijiste, pero este horario, este dinero está más bien, pero el horario contradice con alabar a Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo Dios va a ponerte en una situación para que tú peques contra Él? Nunca. Amén. 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 Nomás para agregar a Claro lo que que dijo sí. mi hermana Jocelyn con un ejemplo de la Biblia, tenemos en nuestra consideración la historia del joven rico. Así. Dice la palabra de Dios que un día un joven vino al Señor Jesús y le preguntó al Señor Jesús, así le preguntó, Amén. Señor bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Amén. Y le dice el Señor Jesús, bueno, los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta del joven? Bueno, Señor, esto lo he guardado desde que soy joven. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús lo miró y lo amó. Ujú. Claro que se agradó de su forma de vivir, Amén. pero dice la palabra de Dios que le hacía falta una cosa por hacer. Amén. Le dijo el Señor Jesús, ve y vende todas tus posesiones y dalo a los pobres. Amén. Esta orden fue de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En él habitó el Espíritu Santo. Esta es la voz del Espíritu Santo que le está dando una orden. Amén. Ve y vende todo aquello, tus posesiones, Amén. tus riquezas. Entonces, nos damos cuenta que a veces nosotros optamos por las riquezas y dejamos por segundo término lo espiritual. Amén. Cuando en realidad el Señor Jesús en su Sermón del Monte dijo, no os hagáis tesoros, riquezas aquí en la tierra, Amén. sino más bien en el En cielo. Amén. Amén. Entonces, nomás para confirmar que verdaderamente es necesario estar alineados con la voz del Espíritu Santo. Así es, amén. Y como dijiste con el joven, hay un verso que dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Amén. En guardar mi palabra, Amén. guardar la palabra de Dios. Amén. Y les quiero preguntar, ¿debe todo creyente tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo? Amén. Como decíamos, no es algo que
ah, que, que sucede, o sea, algo sobrenatural, ¿verdad? Amén. Los cambios cuando Dios toca tu vida a veces pueden ser pequeños y a veces Amén. no los vemos, pero puede traer paz a nuestra vida, como decíamos, y transforma nuestras vidas diariamente. Así es. Sí, Amén. quizás algo con lo que lucha el joven es quizás las personas con quien se juntan, las cosas que hace cuando nadie lo ve, Eso. Amén. la música secular, Eso sí. aunque en uno depende, ¿verdad? Que hagamos esos cambios. Dios está transformando nuestras vidas para Amén. que la carne ya no desee esas cosas, sino que el alma quiera seguir y crecer más en Dios. Amén. Así es. Sí, amén. Amén. Pues, ¿qué pasa con quienes no sienten nada extraordinario en su relación con el Espíritu Santo? Amén. Pues eso es como con dos partes, porque tu transformación sí se puede sentir pues extraordinaria, porque tú dices, yo nunca un día pensé, oh, voy a estar haciendo esto, y es el propósito de Dios. Si tú dices, yo nunca me vi hablando de las cosas de Dios cuando yo estaba en el mundo. Y como dijiste, a veces cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo no va a ser cohetes y va a ser una gran fiesta, a veces va a ser esos cambios, pero esos cambios muy importantes. Y para los que no sienten el Espíritu Santo, sí es algo para tener una alarma, porque tú necesitas pedirle a Dios por el Espíritu Santo, porque si no lo tienes, no, es como tener un carro y no saber a dónde vas a ir. Entonces tú necesitas tu guía. Y quizás para ti no se va a sentir extraordinario, pero como tú dijiste en tu historia, la señora que te vio en la tintorería, la lavadora, vio algo extraordinario en ti. Tú no lo sentiste, pero es un cambio que lo puede ver no un creyente de Dios. Amén. Entonces, después de todo lo que hemos escuchado, queda claro que necesitamos una relación más profunda con el Espíritu Santo. Amén. Después de ambas perspectivas, ¿cómo podemos cautivar una relación más profunda con el Espíritu Santo? Amén. Amén. Voy a darle lectura a un salmo que está allá en Salmo 51:10. Estas son palabras de el siervo de Dios, el rey David, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser genuinos con Dios. Amén. Sinceros. Amén. Nosotros, vuelvo a repetir, somos polvo. Amén. La carne nunca va a querer hacer las cosas de Dios. Amén. Pero en nosotros depende el ser sinceros con Dios y decirle: Dios mío, ayúdame. Son muchas las distracciones, son muchas las pruebas, las tentaciones que se presentan, pero dame ese corazón recto, que tu Espíritu Santo venga a moldear mi vida. Amén. Para que cultive esa relación con tu Santo Espíritu. Amén. Estoy en acordancia. Tienes que buscar a Dios con un corazón genuino, un corazón dispuesto, no solamente a amarlo, pero a obedecerlo, porque así Dios recibe amor por obediencia. Y como dice la Biblia, si tu mano derecha te causa pecar, córtatela y desecha de ella, porque es mejor tú llegar al cielo sin esa mano derecha que todo tu cuerpo quedarse en el infierno. Amén. Y eso es algo importante, porque necesitamos tener una relación libre de distracciones y llena de genuinidad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasos prácticos puede dar un creyente para ser sensible a la dirección del Espíritu Santo? Amén. Yo diría, pues unos buenos pasos para empezar es estar orándole a Dios cada día,
mínimo una vez al día. Pero Amén. esta es nuestra comunicación con el Señor Jesucristo. Amén. Y también leer nuestra Biblia. Así se comunica Dios con nosotros a través de su palabra, que es viva y eficaz. Amén, amén, Y también, como dije, ser obedientes. amén. Porque nosotros quizás al momento no sabemos todo lo que quiere Dios, Amén. pero lo que sí sabemos debemos obedecerle. Amén, Amén. Amén. En los salmos encontramos mucho tesoro de riqueza en sabiduría. Amén. Dice el Amén. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Amén. Busca la paz y síguela. ¿Y quién es la paz? Nuestro Dios. Amén. Entonces, hay que buscar al Señor. Hay una alabanza que está muy preciosa, que dice que cuando busco de ti, ahí siempre estás. Y el Señor Amén. siempre está dispuesto para cultivar con nosotros esa relación por su Espíritu Santo. Amén, amén. Y si nosotros somos verdaderamente constantes, sinceros, va a haber cambios. Y Amén. cambios para bien. Amén, Y amén. para que, como hemos dicho, salgamos a predicar y que las gentes se den cuenta que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder. Así es, amén. También nos ayuda a evitar distracciones y pecado que apagan la luz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Amén. Quiero terminar con una última pregunta. ¿Qué ideas equivocadas o confusiones existen sobre el Espíritu Santo hoy en día? Amén. Una pregunta vino de un seguidor de nosotros del podcast. Es un joven de la iglesia y me preguntó, ¿hablando en lenguas es la única forma de comprobar que tienes el Espíritu Santo? Amén. Y pues les quiero preguntar su opinión sobre eso. Amén. Hay que responder primeramente. A ver. Las lenguas espirituales todavía es una manifestación para su iglesia. Amén. Es Claro una que sí. manifestación de que el Espíritu Santo está ahí. Ahora, cuando esas lenguas angelicales vienen a nosotros, la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar para adelante? ¿Vamos a cuidar esa manifestación? Porque a veces tomamos que, ya hablé en lenguas, ya alcancé la meta, cuando no es así. Amén. Cuando no es así. Porque ¿cómo es posible? Porque dice San Pablo, si yo hablare lenguas angelicales, lenguas terrenas, y no tengo amor, pues ¿qué soy? Nada soy. Amén. Entonces, verdaderamente tengo que cuidar la llenura, la manifestación del Espíritu Santo en mí. Amén. 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 Y me gustó mucho tu respuesta porque Dios nos da a cada uno nos dones. Amén. Y tú no eres nadie para quedarte ese don que Dios te ha dado, cuando tú lo puedes usar para servir a Dios, como por ejemplo hay personas que han recibido el don de alabanza y no suben al coro, se quedan callados y tú estás menospreciando el don que Dios te ha dado y tú no lo usas para servirle a Dios y tú no eres nadie para quitarle la adoración a Dios. Amén. Como la parábola del que escondió su don, ¿no? Nomás tuvo un don y Amén. lejos de aprovechar el único don que tenía, no lo usó. Exacto. Mejor lo escondió y eso desagradó al Señor. Sí, no, es un peligro resfriar el fuego que nos da el Espíritu Santo. Amén. Amén, Amén. hermanos. Bueno, Dios les pague por su participación. Hemos llegado a la conclusión de nuestro episodio. Sabemos que el Espíritu Santo aún está vivo. Claro que sí, amén. Que Amén. a todo momento en nuestra vida tenemos que seguir perseverando y creciendo en nuestra relación con Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe a todo momento. Claro Y que sí. Dios les bendiga. Dios les Amén. pague. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.